respectivas aulas para ser instruidos por medio de la palabra de Dios. Bien, hermanos, dicho esto, vamos a 1 Corintios y hoy vamos a iniciar el capítulo 4 de esta hermosa y sorprendente carta, ¿verdad?, que estamos estudiando. Ya hemos venido estudiando carta por carta, estudiamos primero Romanos y ahora pues estamos estudiando 1 Corintios y vamos al capítulo 4 en esta ocasión y vamos a estar reflexionando bajo el tema servidores y administradores de Dios. Servidores y administradores de Dios, basados en los versículos 1 al 5 de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Les leo los versículos para que usted tenga una idea general y voy a comenzar desde el 18 y termino hasta el versículo 5 del capítulo 4. Comienzo en el capítulo 3, versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo, Apolos o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Capítulo 4, versículo 1. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de que nada en contra mía, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no estoy sin culpa, pero el que me juzga es el Señor. Por tanto, versículo 5, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Bien, hermanos, leímos unos versículos antes para que pueda tener un mejor contexto, ¿verdad?, de lo que Pablo venía hablando en estos primeros 5 versículos del capítulo 4. Ahora cuenta una historia de que una muchacha de la escuela se olvidó de hacer su proyecto final en la tarea. Por alguna razón, ¿verdad?, la presión escolar hizo que se le olvidara presentar o entregar o elaborar su proyecto final. Entonces se recordó de un buen amigo que le había ayudado durante el transcurso escolar, ¿verdad? Y era muy inteligente, muy servicial el amigo, y fue y le pidió de por favor que si le podía hacer su proyecto final, ¿verdad? Que si le podía ayudar para poderlo completar y de esta forma poderlo entregar. Pues bueno, aquel amigo, aunque en ese momento le quería ayudar, él le respondió: tú tomaste la decisión, ahora eres responsable de las consecuencias. Hermanos, hay muchas veces en la vida, ¿no?, que nosotros tomamos decisiones, que nosotros por X o Y razón se nos olvidan algunas cosas o las pasamos por alto o las dejamos para mañana. Como esta muchacha, ¿verdad? Probablemente no es que se le haya olvidado quizás, sino que iba postergándolo porque pensaba que tenía tiempo todavía para poder entregar su tarea. Y se llegó el día, ¿no?, y no estaba lista, le pidió ayuda a este amigo y el amigo le dice: tú eres responsable porque tú tomaste decisiones. Ahora, ella se molestó, pero al final entendió que sus decisiones definían quién era ella.
Si quería ser una muchacha que pasó la asignatura producto de una copia, pues ella iba a decidir ser una copia todo el tiempo. Si ella lo hacía de esta forma, ella iba a decidir pues que mintió por todo su tiempo, iba a poder mentir más adelante. En este capítulo, hermanos, el apóstol Pablo aborda el tema sobre la identidad que tenemos los ministros, los líderes, los siervos, los hijos de Dios. La responsabilidad bajo la cual los creyentes, hermanos, en este caso de Corinto, quería Pablo que vieran en él. El apóstol entonces aborda este tema de la identidad y la responsabilidad bajo la cual los creyentes de Corinto debían tener respecto a él y sus compañeros. Estaba centrado en la fidelidad, la humildad y la verdadera autoridad espiritual. Así que son tres temas que vamos a estar viendo durante estos domingos. Uno de ellos, la fidelidad, luego la humildad y por último la verdadera autoridad espiritual. Y esto contrastado, ¿no?, con el ministerio de algunas de las personas en Corinto. Humildad, autoridad y fidelidad. Recuerden, uno de los problemas principales que tenía la iglesia de Corinto era la autoestima elevada, la superioridad de aquellos que poseían cierto tipo de dones que ellos decían que eran mucho más importantes y por lo tanto veían de menos a los demás, y en ese sentido no había unidad porque siempre había un pie que estaba encima de su compañero o de su amigo o de su hermano en Cristo. Entonces Pablo se centra en esta respuesta y da una versión o da su idea de acuerdo al Espíritu Santo de cómo deben de ser los hombres, los ministros, aquellos que tienen participación dentro del cuerpo de la iglesia, líderes y todo aquel que enseña, ¿verdad? Cómo debe de ser nuestra postura respecto a los demás. Entonces, esto contrastado, dijimos, con lo que sucedía en la iglesia de Corinto. Ahora, bien es cierto, en el capítulo 4 se concentra y habla de él, de Apolos, de Cefas, como administradores, como siervos del Señor, dando la idea de aquellos predicadores, de aquellos pastores o de aquellos encargados de la obra. Pero si bien es cierto, hermanos, el texto también tiene relevancia para todo aquel que es un embajador de Cristo, para todo aquel que tiene ministerio, para todo aquel que comparte del Señor, prácticamente para todos aquellos que somos hijos de Dios. Por lo tanto, no podemos decir que esto no nos corresponde, porque usted y yo también somos hijos de Dios. De alguna manera somos siervos del Señor y somos ministros del Señor. Y vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, por lo tanto, debemos de decir, como dicen nuestros hermanos mexicanos, de aquí soy, ¿verdad? No debemos pasar por alto lo que el capítulo 4 quiere enseñar a la iglesia universal, de nuestro Dios. Y para ello vamos a iniciar con el versículo 1 del capítulo 4, que de hecho es muy corto, hermanos, este versículo 1, pero tiene una inmensa cantidad de información que usted y yo necesitamos conocer para poder vivir de esta forma como siervos, como ministros, como hijos del Señor. Primero, Pablo comienza dirigiendo esta parte, este segmento de la carta a todo hombre. No se está refiriendo a la iglesia. Pablo aquí no está diciendo hermanos amados, hijos míos, creyentes de la iglesia, no. Pablo aquí está hablándole a toda persona. Pablo está llamando la atención de todo aquel ser humano que tiene capacidad de poder distinguir y de poder diferenciar entre una y otra persona. Pablo está hablándole a toda persona, a la gente en general. Incluye inconversos como conversos. A nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros jefes, en fin,
toda aquella persona que puede respirar, que tiene aliento en esta vida. Aunque pareciera, ¿no?, como dice el capítulo 2 y el versículo 14, de que el hombre natural no puede percibir, dice la Reina Valera, y aquí la Nueva Biblia de las Américas, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. A pesar de que hay esta barrera en aquellos que no conocen del Señor, Pablo les dirige este segmento a ellos. ¿Por qué? Porque ellos se ven afectados con las decisiones y los comportamientos que usted y yo como hijos de Dios tenemos. Por lo tanto, Pablo llama la atención a todo hombre sobre la faz de la tierra a que consideren lo que él está a punto de decir. Y es que esto es muy importante, hermanos, la forma en la cual nosotros nos identificamos con los demás, con los de afuera, la forma en la cual nos presentamos con las personas. Me recuerdo en algún momento trabajaba para una compañía y nos daban tarjetas de presentación y nos mandaban, ¿verdad?, a reunirnos con proveedores, con vendedores. Pero uno cuando llegaba, primero uno llegaba con el uniforme de la compañía, ¿no?, identificando a la compañía a la cual pertenecía. Y posteriormente se presentaba el nombre, el cargo que desempeñaba y una forma de contacto. Lo que sucedía en esos primeros 3, 4 minutos de mi presentación determinaba también la atención que las personas iban a tener. Hermano, la forma en la que usted y yo nos presentamos ante los demás como hijos del Señor, lo que ellos ven en nosotros, lo que ellos perciben en nosotros, como hablamos esta mañana, en el carácter especialmente nuestro, tiene mucha influencia en la vida de cada uno de ellos. Y en ese sentido, Pablo exhorta, Pablo llama la atención, Pablo dirige este segmento a todo hombre. ¿Y qué es lo que Pablo les quiere decir? Pues les da una orden prácticamente. Les dice, todo hombre, téngannos. O sea, considérennos. Esta es una orden que Pablo les da a todo hombre. Es un imperativo. Ahora, en griego, hermanos, los verbos pueden ser pasivos, que la persona sobre la cual se aplica el verbo no hace nada. Pueden ser medios, o sea que contribuye de cierta forma, o pueden ser activos, que las personas sobre la cual se aplica el verbo tienen al 100% la responsabilidad de hacerlo. En ese sentido, por ejemplo, si yo digo, Pedro está jugando, entonces jugando es un verbo activo. ¿Por qué? Porque depende que Pedro esté jugando. Pero si yo digo, Pedro no está leyendo, de igual manera es un verbo activo porque tiene que ver con que Pedro esté realizando esa actividad. Ahora, cuando yo digo Pedro es salvo, o Pedro se salvó, o Pedro está siendo salvado, es un verbo pasivo. ¿Por qué? Porque Pedro no hace nada. O como que yo diga, el motorista lleva a Pedro a su trabajo. Pedro no está haciendo nada. Entonces el llevar aplica sobre otra persona. Entonces, en este caso, cuando Pablo dice considérennos o téngannos, es un verbo medio a pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo tenemos cierta responsabilidad. Los hombres tienen cierta responsabilidad en obedecer lo que Pablo está a punto de decir. La diferencia, hermanos, es que para los demás que no tienen el Espíritu Santo, pues sabemos que ellos no lo van a entender. Por lo tanto, pueden o no pueden obedecer. Ahora, usted y yo, que tenemos el Espíritu Santo, no es que si podemos o no podemos. Tenemos que poner nuestra parte. Ahora, nuestra parte, ¿cuál es? Permitir que el Espíritu Santo nos haga entender esta situación. ¿Cuál situación? De que somos servidores y de que somos ministros del Señor. Ahora, esto, hermanos, como le digo, es quiera usted o no quiera. Es un verbo, dijimos, medio
apaciguo. O sea, aunque usted no quiera, esto es así. Aunque a usted no le guste que la gente lo vea o la vea de esta forma, esto es así. Aunque usted sienta que esto le denigra, que no representa lo que en realidad usted es, esto es así y será así. Ahora, el trabajo del Espíritu Santo es hacernos entender que esto es así. Este es el trabajo del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted pone cierta voluntad en ello, pone su parte en permitir que se realice este trabajo. Ya Dios, por medio del Espíritu Santo, provee el entendimiento para que usted y yo lo comprendamos, y por lo tanto no debería de ser tan difícil el que usted y yo nos veamos y veamos a los demás de esta forma. ¿Cuál forma? Pues la primera, como servidores. Dice que todo hombre considere de esta manera, nos considere de esta manera, como servidores. Servidores, hermanos, en este momento hace una diferencia con respecto a otras veces que encontramos la palabra siervo, cuando Pablo habla de ella en otras de sus cartas. Yo, Pablo, siervo de Cristo, yo, Pablo, esclavo de Cristo. Aquí no está utilizando la palabra que significa un esclavo, digámoslo así, bajo una administración de alguien. No está utilizando la palabra dulos, está utilizando la palabra juperetes. Que estas juperetes, hermanos, eran esclavos que iban dentro de un barco, encerrados en la parte de abajo, atados de sus pies y manos con cadenas y sus manos colocadas sobre un remo, los cuales remaban a la orden de alguien que estaba al frente de ellos. Esta es la idea que Pablo está pidiéndoles a todos que consideran a aquellos que son parte del equipo del Señor, los que somos hijos de Dios, los que tenemos de una u otra forma responsabilidad de hablarle al mundo de las verdades grandes de este evangelio, como juperetes, aquellos esclavos amarrados, atados, y que únicamente estamos nosotros moviendo el barco de acuerdo a la dirección de Dios. Este tipo de esclavos, normalmente hablando en el ámbito naval, era de lo más bajo que existía. No había esclavo más bajo en el ámbito naval que aquellos que estaban amarrados allá abajo, moviendo los remos y llevando el barco por una dirección que era la dirección del capitán. Dice Pablo, considérennos de esta forma. Nuestra voluntad no es más válida. Nuestros deseos, lo que nosotros queremos, nuestras esperanzas no es más válido, dice Pablo. Todo lo que nosotros somos está sujeto únicamente a la voz de aquel que es nuestro capitán. En este caso es Cristo. Por eso Pablo más arribita dice colaboradores. Porque nada más estamos ayudando, entre comillas, ¿no?, a completar o a hacer esta obra a nuestro Dios. Digo entre comillas, porque Él lo puede hacer sin nosotros, pero Él quiere utilizarnos a nosotros. Entonces, esta palabra, hermanos, es referente a la identidad como siervos de Cristo. Un remero de galera, así se le llamaba a este tipo de esclavos. Alguien completamente bajo la autoridad de un capitán y cuya vida depende de seguir las órdenes. Es la clase más baja del ámbito naval y este es un recordatorio poderoso de nuestra sumisión al Señor. ¿Qué decía Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo estaba completamente sometido al Señor, porque de lo contrario no hay forma de que él escribiera esto sino solo a través del Espíritu Santo. ¿Quién, humanamente hablando, teniendo los logros humanos que Pablo tenía, podía considerarse como aquel esclavo sin derechos y sin voz y ni voto al mando del barco, moviendo el barco al mando del capitán? Nadie.
Pablo decía que era el mejor de los judíos. Nadie se le podía poner a la par para poder contender contra él. Pero dice, todo lo estimo como basura, con tal de hacer y de conocer al Salvador y hacer lo que el Salvador quiere que yo haga. Hermanos, no somos nuestros propios amos. Hemos sido comprados por un precio. Y ese precio es la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hermano, hermana, si en algún momento tú has sentido que lo que tú eres, lo que tú posees, el conocimiento que tú tienes es muy importante para el Señor y que el Señor por eso te utiliza, déjame decirte que estás bien equivocado o equivocada. El Señor no te llamó ni te rescató por lo que tú puedas hacer por Él o para Él. El Señor nos llamó y nos rescató por su amor, por su misericordia. Pablo ya había dicho, si somos de lo peor del mundo, no tenemos sabiduría, no tenemos inteligencia comparados con los otros del mundo, pero Dios se plació, Dios quiso rescatarnos a pesar de eso. Por eso Pablo se consideraba a sí mismo como ese esclavo sin derecho, un remero de galera. Estamos llamados, hermanos, a servir a los hombres en nombre de Cristo. Por lo tanto, para servir a los hombres en nombre de Cristo, usted y yo necesitamos aprender a servir a Cristo primero. Yo no puedo servir a los demás si no puedo o he aprendido a servir a Cristo. Hermano, ¿cómo es esto? Si yo sirvo a Cristo sirviendo a los demás, sí. Pero así como tú eres con Cristo, como tú eres con Dios, así vamos a hacer con los demás. Primera de Juan, el apóstol del amor, dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano que está a la par tuya, frente a ti, atrás? Que lo ves, que lo palpas, que estás constantemente quizás hablando con él o con ella. ¿Cómo puedes amar a Dios si no amas a tu hermano? A Dios nunca lo has visto, a Dios no sabes ni dónde está, ni cómo es. ¿Y cómo lo vas a amar si no amas a aquello que tienes de frente? Hermanos, necesitamos aprender primero a servir al Señor, a tener una relación con Él, una vida entregada a nuestro Dios, una vida en la cual amemos, deseemos escuchar su voz a través de su palabra, hacer su voluntad, alabarle, adorarle, exaltarle en medio de todo. Porque solo así vamos a poder servir entonces a los demás. Recuerde, a todo hombre. O sea, no solamente aquí adentro, allá afuera también. Aquí adentro quizás es fácil a veces servirnos unos a otros, ¿no? Sentimos la culpa. Es que yo tengo que hacerlo, yo le sirvo. Pero allá afuera no. Allá afuera nada, nadie me conoce, o si se me escapa algo, no pasó nada. No está el pastor para verme. Pero, como dice el chiste, ¿no? Ahí está Jesús, ahí está Dios que te está viendo. Hermanos, necesitamos nosotros entonces aprender a servir a Dios para poder servir a los demás. No podemos servir correctamente a los hombres a menos que sirvamos bien al Señor. No podemos servirlo debidamente a menos que nos veamos a usted y a mí como estos esclavos remeros sin importancia. Oiga bien, remeros, ¿verdad? No me lo voy a poner una A ahí, no. Remeros. Esclavos que no tenemos ningún derecho delante del Señor. Esclavos que llegamos y nos postramos esperando que Él tenga misericordia de nosotros y nos permita hacer su voluntad. Por eso Cristo les dijo a sus discípulos, no, al final de que completen la obra deben de decir, siervo inútil soy, porque nada más hice lo que el Señor me pidió. No podemos hacer más ni menos, solamente lo que el Señor nos da para hacer. Por eso Pablo había escrito, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Cefas? ¿Qué es Apolos? Sino servidores, solo somos servidores. Y eso según lo que el Señor nos concede a cada uno. El versículo 5 del capítulo 3 dice, ¿qué es pues Apolos? ¿Qué es pues Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno.
Según el Señor permitió servir a Pablo, algunos creyeron. Según el Señor permitió servir a Apolos, otros creyeron. Según el Señor permitió servir a Cefas, que era Pedro, otros más creyeron. Pero no podemos nosotros, hermanos, hacer nada más. No tenemos la capacidad ni la autoridad de hacer algo que el Señor no nos haya encomendado. Por lo tanto, cada uno hacemos lo que el Señor nos permite hacer. Un ministro de Cristo, un hijo de Dios, solo puede ser útil en la medida que el Señor se lo permita. Posteriormente, en el versículo 7 dice: así que tampoco el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino únicamente Dios el que da el crecimiento. Vea cómo Pablo ha traído, y aquí pues amarrando todo, ¿no? Para que todo hombre considere a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, como siervos de Él. Ahora, para ser siervos, hermanos, necesitamos tener una lealtad, necesitamos ser leales, y esto es inevitable. Aquel remero que no era leal a su capitán era muerto, se le cortaba la cabeza o se tiraba al mar en ese momento, a que se lo comieran los tiburones o lo que sea que anduviera ahí, o que muriera ahogado. ¿Por qué? Porque no era leal a su patrón, a su dueño, a su capitán. En esa forma, hermanos, nosotros también debemos reconocer que para servir y para ser estos esclavos que el Señor de alguna manera, ¿verdad?, nos presenta la imagen acá que somos, debemos nosotros de ser leales al Señor, no buscar nuestra propia gloria, sino la gloria de nuestro Dios. Nuestra tarea única es obedecer sus mandamientos. ¿Se recuerda hace como un año que hablábamos, ¿no?, de la responsabilidad de los padres, de las mamás y de los hijos? Decíamos, ¿no?, que los hijos son los que la tienen más fácil. Ahora, si usted le pregunta al hijo, le va a decir que es lo más difícil. Y usted se puede ver en esa situación al momento de querer obedecer los mandamientos de nuestro Dios. ¿Qué decíamos respecto a los hijos? El único mandamiento: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso agrada al Señor. Fácil, ¿no? Como papás decimos que sí. Ahora, cuando nos vemos como hijos respecto a Dios, ¿es fácil? No, es muy difícil obedecer. Nuestros hijos todavía la tienen más difícil que nosotros obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos imperfectos, llenos de pecado, corrompidos. Nuestra mente no piensa bien, nuestro cuerpo no actúa como debería de actuar, y nuestros hijos tienen que aguantar y soportar todo eso, principalmente cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nos importa un comino lo que nuestro hijo venga a aprender o escuche de nosotros. Nuestros hijos la tienen muy complicada a veces. También nosotros como hijos de Dios, hermanos, a veces nos complicamos, pero ahí sí nos complicamos porque queremos. Porque nuestro Dios, está demostrado y escrito en su palabra, es bueno. Nuestro Dios no castiga al que no se lo merece. No, nosotros sí. No, tú fuiste, no, porque tú también, porque tú estabas con Él, aunque no hicieras nada te voy a castigar. No, nuestro Dios es justo. Él da a cada uno lo que Él merece. Misericordioso. Cuesta menos, o debería costar menos, obedecer a nuestro Dios. No buscamos nuestra gloria, sino la gloria de nuestro Dios, obedeciéndole a Él en sus mandamientos, llevando a cabo su voluntad en la tierra. Ahora, para ser siervos, hermanos, de estos siervos remeros que Pablo presenta en esta idea, y que quiere que las personas fuera del mundo, fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, consideren a aquellos que tienen oportunidad de servirles a ellos, se necesita humildad, o sea, reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios, de acuerdo a Hechos 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad. Necesitamos obediencia, seguir sus enseñanzas y mandatos. Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que digo? Necesitamos ser serviciales, poner nuestros dones y talentos al servicio de nuestro Dios. ¿Cómo estamos con respecto a esto, usted y yo, como hijos del Señor? ¿Estamos considerando esta postura que el apóstol Pablo manda
a que todo hombre nos vea de esta forma, a usted y a mí? Bueno, pues si esta nos pega fuerte, ¿no? Veamos la segunda. Dice Pablo que no solamente como servidores de Cristo, sino que administradores de los misterios de Dios. Y no se preocupe si no llegamos al 5. Tenemos mucho tiempo. Administradores de los misterios de Dios. La palabra administrador aquí es un oikónomos, o sea, un mayordomo, una persona que está encargada de la casa y los bienes de otro, y que en tiempos bíblicos normalmente también era un esclavo. ¿Se recuerda a José? Cuando estaba de administrador de la casa de Potifar, era un esclavo, el cual sirvió fielmente a este hombre hasta que la mujer de este se le ocurrió ponerle una trampa, ¿no? Y José fiel también al Señor primeramente y luego a su amo, siendo obediente y responsable para con él, le dijo: no te puedo tocar porque eres la esposa de mi dueño. Pues al final fue a parar a una mazmorra, fue a parar a una cárcel, dentro de la cual él siguió siendo esclavo. Cuando salió para ser copero del rey, él todavía siguió siendo esclavo del rey. Tal vez la única diferencia era que ahora era un copero y estaba a la par del rey, pero era un esclavo. Tenía que hacer lo que el rey le mandara. ¿Cuándo dejó de ser esclavo? Cuando el rey lo puso como gobernador sobre Egipto. Hermanos, José tuvo que administrar todas las cosas en nombre primero de Potifar y luego en nombre del faraón de Egipto. Esto es un administrador, normalmente un esclavo en los tiempos bíblicos, alguien que se encargaba o que era comprado con este objetivo. Era puesto en la casa, puesto en la familia con este objetivo de administrar los bienes de su dueño. En este caso, Pablo dice que nosotros somos administradores y Dios es el dueño, pero ¿qué es lo que administramos? Administramos los misterios del Señor. Nuestra tarea es gestionar, hermanos, como aquel distribuidor, como aquel dispensario, ¿verdad? Que a veces utilizan estos nombres para las tiendas o lugares donde se distribuían o venden granos o algunas otras cuestiones. Dispensatorio o un dispensador de algo, ¿no? Un distribuidor. Nosotros no somos la fuente de lo que predicamos, de lo que ministramos, de lo que hablamos a los demás. Nosotros somos nada más alguien que administra esto y lo pone al alcance de otros. Somos administradores del Señor, y 1 de Pedro 4:10 dice que debemos de ser buenos administradores de la gracia de nuestro Dios. Bueno, pero ¿qué es los misterios? ¿Qué es esto que el Señor nos ha confiado y que Pablo dice que somos administradores de los misterios de Dios? Pues bueno, lo que el Señor ha revelado por medio de su palabra. ¿Y qué es lo que Él ha revelado por medio de su palabra? Primero, la salvación a través de Cristo. Recuerden, no nosotros damos salvación, nosotros administramos, nosotros hacemos llegar la salvación a aquel necesitado. Nosotros predicamos del mensaje de Cristo para salvación. Por lo tanto, el plan de Dios para la humanidad, un plan que antes estaba oculto, nadie sabía ni tenía idea de cómo se iba a desarrollar. Nada más la gente del Antiguo Testamento sabía que había una promesa, sabía que iba a venir un Salvador, pero no sabían cuándo ni cómo iba a ser esto. Ahora está revelado en la palabra. Dios quiso revelarlo al mundo a través de la Escritura, a través de su palabra, la cual la encontramos en la Biblia. Y usted y yo, como sus hijos, como sus siervos, somos administradores de estos misterios. Principalmente, sí, aquellos que tenemos el privilegio, la oportunidad o el deber de enseñarla a otros. Somos administradores de este misterio, de estos misterios que el Señor ha revelado. La revelación de la salvación a través de Cristo y su plan para la humanidad, que antes estaba oculto, pero ahora ha sido revelado.
En el Nuevo Testamento la palabra misterio se refiere a aquello que estaba oculto y que solo podía ser conocido por medio de una revelación divina. Ahora, hermanos, sí tenemos la palabra revelada del Señor en las Escrituras, pero usted y yo también somos encargados de predicarla, o sea, de exponerla, de enseñarla a otros. Esto es lo que hizo Felipe cuando se encontró allá con el eunuco. Les comentaba el martes a los hermanos, ¿no?, que él fue guiado por el Espíritu Santo y encontró a este eunuco que leía en el libro de Isaías, pero no entendía lo que leía. El eunuco creía en Dios, el eunuco tenía la palabra del Señor, pero no sabía lo que estaba leyendo. Entonces vino Felipe y le enseñó, le instruyó, le reveló esos misterios que estaban ocultos en su palabra. ¿Para qué? Para que el eunuco posteriormente creyera no en Dios, porque él ya creía, ya sabía de un Dios. Creyera en el Evangelio, creyera en Cristo Jesús como su Salvador y Señor personal. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el eunuco le dice, ¿qué impide que sea bautizado? Él creyó en Cristo Jesús. Felipe le presentó el plan de salvación, administró la revelación de Dios al eunuco, produciendo la fe por Dios y ese cambio, esa respuesta del hombre hacia Cristo como su Salvador. Eso es lo que hacemos nosotros, hermanos, como administradores. Le mostramos la verdad a las personas. Pero para ello necesitamos considerarnos esclavos del Señor, sin voluntad propia, para poder ir a donde el Señor nos mande, para poder caminar por donde el Señor quiere que caminemos, para poder hablar a aquella o aquel personaje que el Señor quiere que le hablemos. ¿Por qué? Porque si no es así, hermanos, nuestras propias condiciones humanas, nuestra mente, lo que podamos tener o no tener, nos va a impedir llegar al nivel de esta persona. Nos va a impedir ir a ese lugar más escondido de la ciudad y hablarles a estas personas, porque nos vamos a considerar mejores que ellos. Pablo presenta y pide que todos nos consideren a cada uno como siervos y luego como administradores. Hermanos, como administradores del Señor, nosotros debemos de ofrecer esta revelación completa a las personas. Segundo Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es útil. Pablo no le dice a Timoteo, mira, algunas partes, algunos segmentos son útiles, lo demás no importa mucho. No, Pablo le dice, toda la escritura es útil. Y cuando él dice toda, se refiere, bueno, en el caso de Pablo en ese momento, todo el Antiguo Testamento. Para usted y para mí, como dijo alguien, desde la introducción hasta los mapas. Todo es útil. Todo es bueno, todo es vivo, todo es eficaz para cumplir el propósito del Señor. Por lo tanto, no debemos, hermanos, nosotros de guardarnos o de pensar de que esto no lo debemos tocar o hablar o hacer frente a los demás, hablando de nuestra responsabilidad como creyentes. Pablo le dijo a los creyentes en Éfeso que nada que fuese útil él había rehuido de anunciarles o enseñarles, o sea, públicamente. Él enseñaba por las casas y edificaba a judíos como a gentiles, enseñando todo el consejo de Dios. Porque de lo contrario, esto es, hermanos, como que nosotros vayamos donde el médico y el médico diga, muy bien, ok, vas a tomar acetaminofén, vas a tomar ibuprofeno, vas a tomar metocarbamol, vas a tomar, te vas a inyectar ketocorolato, y uno se queda, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿y por qué me está diciendo esto el médico? O sea, todo lo que el médico está diciendo es útil, correcto. Pero yo no entiendo para qué va a ser útil esto si él no me dice qué es lo que yo tengo.
Entonces nosotros le podemos vivir hablándole a las personas las maravillas del reino de los cielos. Pero si nunca les decimos el porqué de las maravillas, si nunca presentamos la palabra completa, el testimonio completo de nuestro Dios y decirles que es por la enfermedad del pecado que el Señor ha dado a Cristo Jesús, ha enviado al Espíritu Santo, ha dejado la iglesia y nos ha puesto a usted y a mí como administradores de esto, el mundo, las personas no lo van a entender, no lo van a comprender, no lo van a valorar, porque usted no les está diciendo de qué están enfermos. ¿Cuál es la enfermedad? A usted no le va a interesar tomarse la acetaminofén si no sabe por qué se la va a tomar. Y es porque tenemos quizás un tremendo dolor de espalda o de rodilla o de cabeza, y entonces eso es necesario para nuestra salud. Hermanos, mientras usted no le diga al mundo que hay una enfermedad del pecado por la cual Cristo y en su llaga, o sea, en lo que ocasionó esto en Cristo Jesús al momento de llevar el pecado de toda la humanidad, que usted y yo podemos ser sanos, el mundo no comprenderá la importancia, la urgencia de la salvación. Toda la Escritura es útil y como administradores tenemos la gran responsabilidad que Dios nos ha confiado en la verdad más poderosa y preciosa del universo, que es que en Cristo hay salvación. Para eso el Señor quiere que usted y yo seamos siervos remeros, que seamos administradores, esclavos administradores, para anunciar esta verdad. Y como dice 2 Corintios 6, del 4 al 10, ¿no? Que debemos tener diligencia en lo que hacemos, trabajar con esmero y proclamar el Evangelio, edificar el cuerpo de Cristo, 2 Timoteo 2:15. Debemos también tener integridad en lo que hacemos, vivir de una manera que honre el mensaje que hemos recibido y que estamos proclamando. Tito 1:7 y 1 Corintios 9:16. Debemos de ser fieles, dignos de confianza en el manejo de estas verdades. Dice Pablo, ay de mí si yo no lo anuncio. Puedo hablar de cualquier otra cosa, dice Pablo ahí en 1 Corintios 9:16. Puedo presentarles otro evangelio, otras ideas. Pero ay de mí si no les presento esta verdad. Ay de mí si no les anuncio que en Cristo hay salvación. Pero para ello necesitamos tener estas condiciones: siervos y administradores. Ahora, el versículo 2, hermanos, nos presenta, como dijimos a los muchachos, lo único que tienen que hacer. Ahora, nos presenta a usted y a mí y a todo aquel siervo administrador de Cristo Jesús el único requisito que debe de tener de acuerdo a 1 Corintios 4:2. Ahora bien, ahora que les he explicado esto, ahora que han entendido esta situación, lo que requiere es que los administradores, fíjese bien, cada uno sea hallado fiel. Esto no es grupal. Esto no es que porque mi esposa es fiel, yo soy fiel. Que porque yo soy fiel, mis hijos son fieles. Que porque el pastor es fiel, la iglesia es fiel. No. Cada uno vamos a dar cuentas. Más adelante dice eso Pablo. Por eso cada uno debe de ser necesario que se presente fielmente al Señor. Hermanos, cada uno, aunque el otro no permanezca fiel, nuestro deber es permanecer fiel. Porque yo no voy a dar cuentas por mi hermano, por mi hermana, por mi tío, por mi tía, por mi esposo o por mi esposa. Yo voy a dar cuentas únicamente por mí mismo. Cada uno debe de ser fiel. El único requisito que el Señor pide, fidelidad. El salmista dice en el 27:10, en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá.
Aunque todo el mundo me abandonare y me tildare del loco, mi esposa o el esposo de la esposa o los hijos nos abandonaren por ser fieles al Señor, con todo el Señor nos recogerá. Fidelidad, cada uno. Es una cualidad esencial, hermanos, en los administradores y en los siervos. ¿Por qué José dejó de ser el administrador de Potifar? No porque hizo el pecado, no, porque a la luz de los ojos de Potifar, José ya no era fiel a él. Por lo tanto, había que entregarlo nuevamente y devolverlo al calabozo del cual lo sacó. Hermanos, estamos urgidos de fidelidad al Señor. No se trata de una popularidad o una elocuencia o tener un éxito mundano, hermanos, de la cantidad de seguidores o de personas que estén en contacto con nosotros en el día a día, o de los que nos hablen muy bonito de lo que nosotros hacemos, o de aquellos que nos critican y nos tilden a cada rato con muchas cosas. No depende de eso el éxito de nuestra vida espiritual en el Señor, sino que depende de nuestra fidelidad. Pablo le dijo a Timoteo nuevamente en 2 Timoteo 3:14, pero tú persiste en lo que has aprendido. Él no le dijo, mira, que tu mamá te ayude a que tú seas fiel, que tu abuela te ayude a que tú seas fiel. No, la mamá y la abuela hicieron su parte. Tú persiste, Timoteo, hermano, hermana, tú persiste en lo que has aprendido. Sea de donde sea que lo aprendiste, de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo, de tu abuela, del pastor, del líder, Dios revelándotelo, persiste en eso. Sé fiel al Señor. ¿Quieres saber qué tan fiel eres? Pues revisa la constancia que tú tienes en el cumplimiento de la voluntad del Señor. ¿Quieres saber qué tan fiel eres? Revisa tu obediencia al Señor. ¿Qué tan fiel eres para tu familia? Revisa la obediencia a tu Señor. ¿Qué tan fiel eres a tu trabajo? Hermanas, a su esposo, esposos, a nuestras esposas. ¿Qué tan fiel somos? Revisemos la obediencia a nuestro Dios. Y no estoy hablando de una fidelidad humana. Podemos ser el hombre más fiel del mundo con nuestras esposas. Nunca traicionarlas, nunca mirar a nadie más, nunca enviarles un mensaje ni por error a otra mujer. Pero eso no importa delante del Señor. Eso es algo humano, algo que va a quedar aquí, va a desaparecer. Quizás tu esposa te lo va a agradecer. Pero lo que de verdad le importa al Señor es la fidelidad a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Esposos, amad a vuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Esposas, respeten, valoren, amen a sus esposos. ¿Y eso qué involucra? Ser el sacerdote de mi casa. Ser el guía espiritual de mi casa. Que mi comportamiento, que mi vida en casa sea la misma que acá. Sea la misma que en el trabajo. Sea la misma que en China, como en Ecuador, Japón. La misma. Como dice el perico, donde quiera es verde. Eso es lo que importa para el Señor. ¿Qué tan fiel somos para el Señor? ¿A qué debemos o a quién debemos serle fiel? Al Dios que nos ha llamado y encomendado esta gloriosa tarea. En la búsqueda de la fidelidad, hermanos, no solamente nos vemos afectados nosotros, como le estoy explicando en este momento. También nuestra fidelidad afecta a nuestra familia. Afecta a aquellos que dependen de nuestro ministerio. Y recuerda la otra vez, algunos pues quizás lo pudieron ver o no, yo colocaba un post, ¿no? Y decía que el cristiano nunca tiene vacaciones. Humanamente podemos irnos de vacaciones, pero donde sea que andemos seguimos siendo hijos de Dios. Seguimos siendo cristianos. No es como la camiseta del equipo que yo me la pongo nada más mientras estoy jugando y después me pongo cualquier otra camisa. No. En todo momento y lugar somos hijos de Dios.
Por lo tanto, todo lo que hacemos o dejamos de hacer manifiesta nuestra obediencia y fidelidad al Señor como sus administradores, como sus embajadores. Hermanos, incluso Él nos da libertad para poder hacer nuestro trabajo. Recuerda la parábola de los talentos. O sea, vea, hermano, pongámoslo en esta perspectiva. Todos somos empleados acá. Imagínese que usted es un empleado de una compañía muy exitosa. Y viene su gerente, o sea, la persona que es su jefe, y le dice, mira, Juanito, esto es lo que quiero que tú hagas, o sea, lo que quiero que tú logres en tu trabajo, lo que se le venga en mente. Y viene el gerente y le dice, mira, eres libre de hacerlo como quieras, en el tiempo que quieras, cuando quieras, pero quiero que logres esto. Quiero que me des este resultado. Qué difícil puede ser lograr eso en ese momento. Puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera, con lo que quiera lograr, con solo lograr ese resultado. Pues eso es lo que le dijo Cristo a aquellos hombres cuando repartió talentos, ¿se recuerda? A ti te doy 5, a ti te doy 3, a ti te doy 1. Vayan y ahí vean cómo. Pero cuando regrese les voy a pedir cuentas. Hermanos, Dios incluso nos ha dado todo lo necesario. No solamente nos permite hacerlo como querramos y en el tiempo que querramos, sino que también Él ya nos dio todo lo que necesitamos, de acuerdo a 2 Pedro 1:3. Ahora, ¿qué estamos esperando para hacer la obra del Señor? Para administrar la obra del Señor. La expectativa de Dios, hermanos, es que seamos fieles a Él siempre en todo lo que hacemos. No importa lo que usted haga, todo lo que usted hace desde el momento que Cristo es su Señor y su Salvador, y usted se convierte en un embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores, todo tiene que ver con Dios. No hay nada que pueda dejar a Dios de fuera. Y ahí manifestamos esta fidelidad como administradores, de manera que al final, cuando el Señor regrese en su momento y estemos en el tiempo de rendir cuentas, y no vamos a lograr llegar a ello, pero el próximo domingo lo vemos, llegue el momento de rendir cuentas, que el Señor nos diga, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, necesitamos considerar esto. Pastores, líderes, ministros del Señor, hijos del Señor, hemos sido capacitados para servir y colaborar en la obra de Dios. Pero qué tremendo y qué vergüenza, qué pena me da a mí como parte de la familia universal del Señor. Cuando yo veo a personas las cuales Dios ha equipado con tremendos dones y talentos, siéndole infiel al Señor, no siendo el administrador de lo que el Señor nos ha revelado, apoyando causas que ni tan siquiera tienen que ver nada con el Señor. Es más, algunos van en contra de lo que el Señor nos pide, gritando, celebrando, en las reuniones del mundo. Pero cuando venimos a la iglesia, cuando es momento de hacer nuestro trabajo como administradores de Dios, no queremos pero ni mover un tan solo dedo. Hombre, allá afuera nos matamos haciendo las cosas que el mundo nos pide que haga. Nos matamos y nos quedamos sin voz, gritándole a este o al otro. Pero cuando es el momento de administrar y de dar a los demás lo que el Señor nos ha dado, nos ha concedido hacer, no queremos pero ni mover un tan solo dedo. ¿Dónde queda esa emoción, esa algarabía, esa fortaleza que estás usando allá afuera para el ministerio? ¿Dónde queda esa alegría que presentas cuando estás viendo un partido, cuando estás yendo a un concierto y cantando a todo pulmón, cuando estás en la reunión, en la congregación de los santos? ¿Dónde queda eso? Eso es fidelidad al Señor, hermano, hermana.
Recordemos que antes de ser la luz allá afuera, necesitamos ser luz aquí en casa. Yo necesito aprender a servir al Señor antes de ir y servir allá afuera a los demás. Si allá me quedo sin voz cantando porque estoy gritándole a lo que sea allá afuera, ¿por qué no aquí? Que aquí hasta a veces me da pena cuando estoy cantando. ¿Cómo va a aprender mi hijo, mi hija a adorar al Señor si yo no abro mi boca? ¿Cómo le voy a enseñar a la siguiente generación si yo no estoy siendo fiel con lo que el Señor me ha permitido administrarle? Vea, ese es el requisito de Pablo para aquellos que hemos sido llamados por el Señor a formar parte de esta familia. Primero, Pablo quiere que todo hombre nos vea como siervos y administradores del Señor, sin importar nuestra clase y nuestra condición social o humana. Todos administradores, todos siervos del Señor. Pero en eso el requisito es ser fieles a Dios. Antes somos hijos de Dios, antes somos siervos del Señor, que herramientas y que manos y que pies allá afuera para otras cosas. Si tú no compartes del Señor, si tú no hablas del Señor a los demás, porque te da pena, no entiendo cómo podemos ir a veces tocar una puerta y decir, mira, le ando ofreciendo este producto, cuando ni tan siquiera le hablamos de Dios a las personas. Duro, pero es lo que Pablo quiere, que los demás vean en usted y en mí. Para la fidelidad, hermanos, necesitamos persistencia. Continuar sirviendo incluso cuando el camino es difícil. Necesitamos integridad, actuar de la manera honesta y recta en todas las cosas. Y la fidelidad implica dependencia de Dios, confiar en su poder para llevar a cabo su obra a través de nosotros, siervos y administradores de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es necesaria, es justa, Señor, para este tiempo. Gracias, Cristo, porque si no fuera por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, quizás ni tan siquiera pudiéramos en este momento considerar estas cuestiones, Señor. Pero gracias porque tú diste tu vida por mí. Tú me rescataste de ese lugar en el cual yo me encontraba, Señor. Y el propósito para ellos que pueda ser, Señor, un siervo obediente a ti. Que pueda ser un administrador fiel, Señor, de lo que tú has revelado en tu palabra, Padre. Que pueda ser identificado por todo hombre, por toda persona, Señor, como este siervo y administrador fiel de la gracia de Dios. Que sea conocido, Señor, por mis vecinos, por mis compañeros, por mi familia, mis hijos, por todas las personas, Señor, como un siervo y administrador fiel tuyo, Señor. Ese es mi deseo, Padre. Ahora te pido que permitas que también sea el deseo de todo aquel, Señor, que escucha y escudriña tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por todo. Gracias por este consejo, Señor, oportuno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, 3 anuncios y con eso quedamos despedidos. Recuerde,